Mi corazón latía con fuerza en mi pecho mientras miraba el teléfono de Owen, la pantalla brillante grabando la horrible verdad en mi mente. Los mensajes eran inconfundibles, dulces palabras y detalles explícitos que solo podían estar destinados a una persona, su amante. Hola cariño, no puedo esperar para llevarte a cenar esta noche. Tengo una sorpresa planeada, leí en uno de sus textos. Sentí como la sangre se drenaba de mi rostro mientras la realidad se estrellaba contra mí. Mi esposo, mi compañero de 12 años, estaba teniendo una aventura. El teléfono se deslizó de mis manos temblorosas cuando una ola de emociones amenazó con ahogarme, shock, ira, devastación. No estoy segura de cuánto tiempo estuve allí, entumecida e inmóvil, antes de que el sonido de la risa de Nathan desde el patio trasero me devolviera al presente. Tomando una profunda y temblorosa respiración, obligué a mis pensamientos acelerados a concentrarse. No podía enfrentar a Owen, no aún. Esto requería una respuesta más calculada. Recuperando su teléfono, rápidamente borré la cadena incriminatoria, eliminando cualquier rastro de mi descubrimiento. No, Owen no se saldría con la suya tan fácilmente. Si pensaba que podía traicionarme y simplemente salir indemne, estaba gravemente equivocado. Mi mente giraba mientras el pánico inicial daba paso a una fría determinación. Sabía lo que tenía que hacer. Primero, necesitaba evidencia, pruebas concretas para desmantelar cada mentira que inevitablemente intentaría contar. Segundo, necesitaba un plan para asegurar el futuro de Nathan y el mío, protegiéndonos de las repercusiones de sus actos despreciables. Marqué el número de la única persona en la que podía confiar con un peso así. Ella, soy yo, necesitamos hablar. Para cuando Owen regresó a casa esa noche, mi máscara de juego estaba firmemente en su lugar. Sonreí y actué como la esposa devota, mientras mentalmente catalogaba cada uno de sus movimientos, cada una de sus mentiras casuales. Pronto aprendería que la traición tiene un costo, y yo tenía la intención de hacerle pagar caro. Durante los días siguientes, mantuve los oídos atentos a cualquier información que pudiera ayudar a mi causa, manteniendo una apariencia tranquila a pesar de la tormenta de furia que rugía dentro de mí. Escudriñando sus correos electrónicos, mensajes de texto y cualquier otro rastro electrónico, lentamente fui armando los sórdidos detalles de su aventura. Mi odio por esa Jenny se intensificaba con cada revelación. También comencé a documentar meticulosamente sus indiscreciones, asegurándome de no dejar piedra sin remover. Asesoría legal, cuentas bancarias separadas, beneficiarios actualizados, ninguna precaución era demasiado pequeña para asegurar un futuro para Nathan y para mí, libres de la corrosiva influencia de Owen. Con la ayuda de ella, esperé mi momento, permitiendo que Owen se hundiera más en la telaraña de sus propias mentiras. A medida que sus acciones se volvían más descaradas, construí constantemente un caso impenetrable contra él, volviendo sus egoístas malas acciones en su contra. De una forma u otra, pagaría por sus pecados. Pronto, el velo del engaño se levantaría, y solo entonces Owen comprendería las verdaderas consecuencias de traicionar a la persona que mejor lo conocía. El día del ajuste de cuentas estaba llegando, y yo estaría lista. Durante las semanas siguientes, trabajé metódicamente para remodelar nuestra rutina, eliminando gradualmente cualquier lazo que pudiera impedir una ruptura limpia con Owen. Poco a poco, redirigí las finanzas a una cuenta segura, pagué las deudas conjuntas y revisé documentos legales. Incluso cambié a Nathan a una nueva escuela, una más cerca de la casa de ella, por si acaso. Owen, el idiota desprevenido, permanecía completamente ajeno a la tormenta que se avecinaba. Su arrogancia dejaba un rastro de evidencia cada vez más flagrante, regalos recibidos apareciendo inexplicablemente en la casa, llamadas telefónicas furtivas a todas horas, citas sombrías disfrazadas de trabajo hasta tarde. Diligentemente catalogué cada infracción, cada despreciable transgresión. Una tarde, lo sorprendí en el acto, encorvado sobre su laptop teniendo lo que él pensaba era una videollamada privada. «Nunca adivinarás lo que tengo planeado para este fin de semana, bebé»,
susurraba en ese tono dulzón que me ponía la piel de gallina. Una acogedora cama y desayuno en las montañas, solo tú y yo. Presioné grabar en mi teléfono, permitiendo que sus palabras sórdidas grabaran permanentemente su engaño antes de aclarar mi garganta ruidosamente. Owen se sobresaltó, el pánico brilló en su rostro mientras se apresuraba a minimizar la ventana. Demasiado tarde. Había sido testigo de la verdad una vez más. Oh, hola, cariño, fingió una sonrisa inocente. Solo una llamada de trabajo, ya sabes cómo es. En lugar de confrontar su patética mentira, simplemente arqueé una ceja y me alejé, con la ira hirviendo bajo mi tranquila apariencia. Que dejara el rastro cada vez más transparente. Solo lo condenaría más cuando desplegara mi ajuste de cuentas. Un nuevo fuego se encendió dentro de mí mientras redoblaba mis esfuerzos. Sabía que la ley estaría del lado del cónyuge agraviado, especialmente con el arsenal de evidencia que había recopilado diligentemente, pero nunca estaba de más tener más municiones. Con la ayuda de ella, no dejé piedra sin remover, investigando las cuentas de correo electrónico de Owen, registros financieros, en cualquier lugar donde pudiera acechar el más mínimo rastro de impropiedad. Y sí que acechaba. El nombre de Jenny aparecía una y otra vez, un hilo escarlata tejido a través de solicitudes de préstamos, retiros, incluso varios informes de empleados negados que ella logró desenterrar. Pieza por pieza, desentrañé la tapicería de mentiras que tan cuidadosamente intentó ocultar, revelando su aventura por la red de egoísmo que realmente era. Mientras tanto, el comportamiento de Owen en casa se volvió más errático, más descuidado. Tal vez sintiendo la calma antes de la tormenta, parecía decidido a meter tanta depravación como fuera posible. Perdí la cuenta de las noches en que llegaba tarde, apestando a ese perfume vulgar o las llamadas telefónicas en voz baja realizadas en autos estacionados. Era casi insultantemente flagrante. A través de todo, mantuve una apariencia de negación plausible, cuidando tiernamente de Nathan mientras ocultaba mis intenciones detrás de una fachada de ingenuidad de esposa. Dejé que Owen se divirtiera abiertamente con su amante, solo haría que la punzada de su consecuencia fuera más brutal y merecida. Parte de mí no podía esperar para destruir la vida que él creía conocer, para aplastar cada pizca de arrogancia descarada que le permitió escupir tan descaradamente en la cara de nuestros votos. Pronto, el depredador se convertiría en presa, su infidelidad disecada y puesta al descubierto para que todos vieran el feo y egoísta núcleo que se escondía debajo. Sabía que el camino por delante sería doloroso, que curvas y complicaciones cegaramente acechaban justo fuera de la vista, pero me negaba a caer como la esposa tímida y engañada que llora desde la barrera. No, la traición de Owen requería una mano más firme, y yo sería quien entregara su penitencia con precisión quirúrgica e inquebrantable. Lamiendo mis heridas en privado, estabilicé mis nervios y endurecí mi determinación. El juicio esperaba, y yo sería su árbitro supremo. A medida que pasaban las semanas, más capas de la decepción de Owen comenzaron a desenredarse. Sumergiéndome en nuestros registros financieros, descubrí que había estado sifonando fondos de nuestras cuentas conjuntas a un escondite separado y oculto, miles de dólares drenados para financiar sus escapadas con esa despreciable mujer. La mera audacia de esto me hacía hervir la sangre. No solo estaba traicionando mi confianza de la manera más inconcebible, sino que estaba robando del futuro de nuestra familia, del posible patrimonio de Nathan, para financiar sus despreciables indulgencias. Me sentí completamente violada. Afortunadamente, había mantenido una documentación meticulosa de cada transacción sospechosa, cada bit de evidencia que podría utilizar en su contra. Con la guía de ella, comencé a configurar discretamente mi propia cuenta fuera de los libros, desviando lo que podía salvar para asegurar un futuro financiero estable para Nathan y para mí, independiente del egoísmo de Owen. Irónicamente, pensé con amargura, que él inadvertidamente me enseñaría una lección tan valiosa sobre la planificación de contingencias. Como si su depravación monetaria no fuera lo suficientemente despreciable, pronto descubrí una capa aún más desgarradora de la traición de Owen.
En medio de mi vigilancia impasible de sus comunicaciones, encontré una serie de mensajes entre él y Yeme, cada uno más repulsivo que el anterior. Sabes que esto no puede continuar para siempre, ¿verdad? Sus palabras artificialmente dulces prácticamente resumaban a través de la pantalla. Si alguna vez quieres que tengamos un futuro real, necesitas hacer lo correcto y dejar atrás a esa familia tuya. Mi corazón se desplomó en mi estómago al absorber la magnitud de su arrogante y fría manipulación. Así que ese era su insidioso juego. No solo había puesto su vista depredadora en atrapar a Owen para un romance pasajero, sino que había estado trabajando sistemáticamente para destruir nuestras vidas enteras. Lo peor era que sus respuestas parecían alentar tácitamente sus sugerencias. En ese momento, fui invadida por una abrumadora sensación de protección hacia Nathan. Me negué a permitir que esa serpiente arrugada de mujer se deslizara en destruir la santidad de su infancia, de la vida y los valores que había cultivado con tanto amor. Si ella quería una batalla, acababa de iniciar una guerra que nunca. Redoblé mis esfuerzos, investigando hasta el último cruce de su sórdida relación, mensajes eliminados, invitaciones en el calendario, recibos. Todo traicionando un rastro de migas de pan tórrido deliberadamente oculto a plena vista, como si Owen disfrutara pavoneándose de sus indiscreciones a mis espaldas. Con la ayuda de ella, comencé a compilar todo en un expediente irrefutable e incriminatorio, uno que aseguraría que saliera victoriosa. Mientras tanto, a medida que la duplicidad de Owen se intensificaba, también lo hacían mis esfuerzos por aislar amorosamente a Nathan del caos que se cernía bajo nuestro techo. Pasábamos tiempo de calidad juntos cada día, horneando, haciendo manualidades, disfrutando de las simplicidades del vínculo madre-hijo. En el fondo, sacaba fuerzas de su inocencia, del brillante futuro que estaba decidida a preservar en su nombre. Mamá, ¿podemos ir de campamento este verano? Nathan preguntó una tarde, todo sonrisas y esperanza desenfrenada. Tú, yo y papá. Mi corazón se encogió al pensar en Owen mancillando una tradición tan especial con su perversa deshonestidad. Forzando una sonrisa tranquilizadora, abracé a mi dulce niño. Claro que podemos, cariño, murmuré en su cabello. Tal vez a algún lugar extra especial, solo tú y yo. No podía permitir que Owen siguiera ensuciando los horizontes de Nathan. A medida que se acumulaban sus transgresiones, también lo hacían las fortificaciones alrededor de la familia que él había destrozado más allá de la reparación. Guiada por el pragmatismo de ella y mi propia disciplina inquebrantable, perfeccioné el arte de la venganza sostenible, ensamblando silenciosamente el plan de batalla que neutralizaría cada última amenaza que él representaba. Nuestra futura seguridad estaba alcanzando el peso de la vida engañosa que él había construido tan imprudentemente. Una vez que el polvo se asentara, Nathan y yo emergiríamos vibrantes y victoriosos, completamente aislados de la toxicidad de la reboteada miseria de Owen. Pronto, todo saldría a la luz, y esa despreciable amante suya aprendería el alto precio por arruinar la santidad de mi familia. Con mis defensas solidificándose, era hora de pasar a la ofensiva. Sabía que el proceso de divorcio sería inevitable, así que comencé a consultar con un feroz abogado recomendado por ella. Sentada frente a su imponente escritorio, expuse metódicamente el rastro de documentos que detallaban cada una de las indiscreciones de Owen. Quiero solicitar un divorcio por culpa por adulterio, declaré sin rodeos. Debe ser completamente responsable. Los ojos de la abogada se agrandaron mientras examinaba la montaña de evidencia, cifras concretas, capturas de pantalla, imágenes incriminatorias. Finalmente, dejó escapar un silbido bajo de asombro. Con un expediente así, no sabrá que lo golpeó, afirmó con frialdad. Lo desangraremos. Su fría calculación era extrañamente reconfortante. Durante demasiado tiempo, había estado a merced de la traición de Owen. Ahora, yo sería quien dictara su miseria. Mientras tanto, ella había estado trabajando sus propios ángulos para demoler la vida del gusano a nivel profesional. A través de su destreza investigativa, descubrió un patrón insidioso que rodeaba a su amante,
una seducción sistemática de colegas casados desde los niveles más bajos hasta la alta dirección. Jenny no solo era una destructora de hogares insensible, era una cazadora calculadora en el lugar de trabajo. Armada con pruebas irrefutables de su inclinación por los asuntos inescrupulosos, ella comenzó a enviar pistas anónimas al Departamento de Recursos Humanos de su empleador. De repente, la fachada de profesionalismo que Jenny había mantenido tan cuidadosamente comenzó a desintegrarse ante ella. Solo podía imaginar el miedo que empezaba a teñir los mensajes de Owen a su amante mientras las nubes de tormenta del escrutinio comenzaban a cerrar sobre su indiscreción. Finalmente comenzaría a sentir una pizca de la ansiedad, la paralizante incertidumbre que yo había soportado durante meses. Qué delicioso sería ver su mundo desmoronarse lentamente mientras él permanecía completamente impotente para deshacer su propia vil ruina. Sin embargo, me negué a simplemente sentarme y regodearme. Con la guía de la abogada, seguí adelante, separándome quirúrgicamente de cualquier responsabilidad legal o financiera derivada de la imprudencia de Owen. Mi nombre sería eliminado de los títulos de propiedad, las cuentas relistadas solo a mi nombre, cada enredo cauterizado con precisa intención. Como una pescadora talentosa, eliminé meticulosamente cada espina y gancho que él había esparcido descuidadamente por mi vida, una tirada retorcida a la vez. No dejes ningún cabo suelto, advirtió la abogada. Él intentará desesperadamente desangrarte como palanca, así que corta todas las fuentes posibles. Simplemente le devolví la sonrisa, completamente imperturbable. Ese hombre tonto ya había revelado las insondables profundidades de su depravación, su asombrosa capacidad para el egoísmo y la estupidez indulgente. ¿Realmente pensaba que parpadearía ante sus patéticos tácticas de intimidación ahora? Oh, qué exquisita sería su subestimación. Cada día parecía desenterrar una nueva capa de la perfidia de Owen para que la desmantelara fríamente, propiedades inmobiliarias sombrías, aventuras por correo, huellas digitales desordenadas, todo preservado irreversiblemente como pruebas incriminatorias en su próxima humillación. Con cada expediente que compilaba, cada revelación de engaño y traición, mi apetito por la retribución crecía insaciablemente voraz. Simplemente no tenía idea del tipo de victoria pírrica que había desatado sobre sí mismo. Tonto como era, nunca podría imaginar la profundidad de mi capacidad para la determinación o la disciplina. Mientras él permanecía patéticamente encapsulado por la necesidad incesante de su cobarde ello, yo evolucionaba rápidamente en una fuerza de la naturaleza imparable, una Juggernaut implacable de ira. Me convertiría en la árbitro a través de la cual todas sus despreciables transgresiones serían finalmente e irrevocablemente juzgadas. Mientras Owen permanecía benditamente ajeno al torbellino de exposición que rápidamente lo rodeaba, continué preparando las piezas para nuestro ajuste de cuentas fatídico con una calculación practicada. Deja que se regodee despreocupadamente en su charco de lujuria y falta de fe un poco más. La libertad fantasma en la que se deleitaba demostraría ser aún más sofocante una vez que yo tomara completamente las riendas de su tormento. Su futuro me pertenecía ahora tanto como él se había voluntariamente alejado del mío, y el camino por delante para él parecía cada vez más, ineludiblemente sombrío. Con cada semana que pasaba, el tsunami de las consecuencias de Owen reunía un impulso imparable. Las quejas de recursos humanos contra él y su amante se habían convertido en un escándalo corporativo a gran escala, con susurros y miradas oscuras siguiendo cada uno de sus movimientos a través de los pasillos de la oficina. No puedo creer que hayamos estado trabajando junto a ese tipo de personas, escuché murmurar a un compañero en tonos apagados. Es simplemente sórdido. Owen puede haber permanecido ajeno al terreno que rápidamente se desintegraba bajo sus pies, pero no había manera de enmascarar el comportamiento cada vez más frenético de Jenny. Observé con una satisfacción perversa cómo el peso de su ruina egoístamente infligida parecía envejecerla físicamente ante mis ojos. Esto se está saliendo de control, sus textos a Owen se volvieron cada vez más agudos. Necesitamos adelantarnos a esto ahora. Relájate, cariño, es solo chisme de oficina, intentó calmarla.
La arrogancia desdeñosa en sus palabras avivó mi odio. Arreglaré todo, solo mantén la cabeza baja. La ilusión arrogante era casi digna de lástima. Owen permanecía completamente ciego, como un habitante alegremente ajeno que se adentra en el corazón de un campo minado que se acercaba cada vez más. En cualquier momento, su mundo detonaría en un apocalíptico diluvio, décadas de engaño y egoísmo finalmente marchitándose bajo su propio peso moralmente indefendible. Mientras él enterraba su cabeza en la arena, continué desmantelando sistemáticamente cada última línea de vida que podría posiblemente servir para sostener su retirada. Una por una, a través de la precisión calculada y la experta asistencia de ella, los pocos amigos o miembros de la familia que podrían haber proporcionado refugio del tormento inminente se encontraron gradualmente, neutralmente alejados. Como un truco de magia retorcido y violento, hice que todo su mundo se desmaterializara en silencio a su alrededor, todo sin levantar un dedo hacia la confrontación directa. Habiendo eliminado por completo la influencia cancerosa de Owen de mi vida, me centré en preparar a Nathan para los cambios sísmicos que se avecinaban. Aunque aún dolorosamente ajeno a la grotesca traición que se desarrollaba a su alrededor, mi hijo se había vuelto cada vez más inquieto por las tensiones subyacentes que ahora deshilachaban nuestra vida hogareña una vez idílica. Las cenas eran pasadas disparándome miradas cuestionadoras mientras su padre tragaba apresuradamente la comida. Las salidas se sentían cada vez más tensas e incómodas, como si nos estuvieran tirando lana sobre los ojos. ¿Está todo bien con papá? Nathan finalmente preguntó una noche mientras lo arropaba, su ceño fruncido con la preocupación infantil. Parece diferente últimamente. Estabilizándome, acaricié su suave mejilla y le ofrecí mi sonrisa más tranquilizadora. Todo está bien, cariño, lo calmé, sorprendida por mi propia credibilidad. Los adultos pasan por algunos cambios a veces, eso es todo. Pero siempre me tendrás a mí, pase lo que pase. Mi hijo pareció aceptar la platitud, acurrucándose más en sus mantas con un asentimiento aliviado. Pero sus palabras cimentaron mi determinación de prepararlo para la inevitable turbulencia que se avecinaba. Durante demasiado tiempo, Owen había estado erosionando el centro firme que había luchado por mantener intacta y feliz nuestra familia nuclear. Finalmente era hora de eliminar esa malignidad. Durante los días siguientes, me tomé gran cuidado en prodigar a Nathan con cariño y tiempo de calidad, esforzándome por crear recuerdos alegres que pudieran fortificarlo a través de las pruebas que se avecinaban. Fuimos a caminar por la naturaleza, visitamos museos, volvimos a ver todas sus películas favoritas acurrucados en el sofá, cualquier cosa para aislarlo en una calidez doméstica completamente segregada del tumulto. Todo el tiempo, prácticamente podía sentir las miras de la confrontación inminente fijándose lentamente en la forma ajena de Owen. Como el pico del primer descenso de una aterradora montaña rusa, estábamos casi suspendidos en la calma antes del maelstrom descendente, el ajuste de cuentas decisivo al que él había llevado inconscientemente hasta este punto. Había ensamblado un expediente de evidencia abrumadoramente condenatorio, despojando cada capa de su depravación a través de documentación y fría pragmática. Órdenes de restricción, protecciones de activos, provisiones para el cuidado de niños, nada quedó sin fortificar para el asedio venidero de su desatada manía. Todo lo que quedaba era atraer hábilmente a Owen a la zona de muerte, luego acribillarlo con la descarga despiadada de justicia que él mismo había traído sobre sí mismo. Vislumbré destellos de la mujer que una vez fui, tentada a abandonar este cada vez más oscuro camino por un instinto de autoconservación, pero nunca duraron. Mi identidad estaba permanentemente soldada a este metal candente y a la finalidad de mi propósito. No podía haber equívocos, ni medias tintas, solo quedaba un amanecer repentino y cegador que terminara con esta miserable temporada de engaños, allanando el camino para el arduo renacimiento que esperaba a Nathan y a mí. El día del juicio de Owen casi había llegado, y yo estaba lista. Con las piezas finales en su lugar, llamé a Owen a casa para nuestro inevitable ajuste de cuentas, un breve mensaje de texto exigiendo su presencia.
Probablemente asumió que quería volver a hablar sobre la terapia de pareja o algún otro intento infructuoso de reconciliación. Poco sabía él que hacía tiempo había abandonado cualquier noción de preservar nuestra privación legalmente casada. Cuando finalmente se pavoneó por la puerta, yo estaba sentada estoicamente en la sala de estar, una gruesa carpeta manila que contenía su compendio de pecados descansando fríamente sobre la mesa de centro ante mí. Como estaba previsto, Nathan estaba a salvo en casa de ella por la noche. Esta confrontación sería demasiado tóxica para que unos ojos jóvenes la presenciaran. «Hola, Ann, ¿querías verme?» La voz de Owen tenía un matiz de confusión mientras se dirigía hacia mí, aparentemente ajeno a la gravedad de la situación. Con una mirada acerada, deslicé el dossier por la mesa hacia su forma que se acercaba. «Quizás quieras echarle un vistazo a esto primero», dije. En el instante en que sus dedos abrieron la carpeta, el pavor se apoderó instantáneamente de sus rasgos, el pánico se apoderó de su cuerpo. Durante varios tortuosos momentos, mi esposo revisó las pruebas condenatorias con manos temblorosas, fotos incriminatorias, mensajes blasfemos, rastros financieros, todos los secretos sucios, todas las redes de malversación adúltera que había compilado meticulosamente durante estos meses agonizantes, finalmente expuestos ante su rostro ceniciento. Ella finalmente balbuceó, con los ojos llenos de lágrimas patéticas que no se derramaban, no sé qué decir. «No te molestes», interrumpí fríamente, sin inmutarme ante sus lamentables teatros. «Tus acciones ya han hablado a gritos. He terminado de fingir, he terminado de tragarme las mentiras. Nuestro matrimonio ha terminado». Las palabras parecieron abofetearlo en la cara, su mandíbula quedó floja de consternación. «Bien. Que se empape en las consecuencias de su traición egoísta por una vez». «Pero no puedes estar hablando en serio», Owen balbuceó incrédulo. «Después de todo lo que hemos pasado, podemos resolver esto». «Sé que podemos. Solo dime qué necesitas, Ella. Haré cualquier cosa». Solté un bufido desdeñoso ante lo absurdo de su fanfarronería, completamente insensible a sus súplicas llorosas. «Ya me has mostrado exactamente lo que estás dispuesto a hacer: mentir, engañar, robar, traicionar por completo la santidad de nuestros votos sin una pizca de remordimiento, todo para satisfacer tu sórdida aventura con esa víbora de mujer». Mis palabras flotaban pesadamente en el aire, ambos plenamente conscientes de que me refería a su amante, Jenny. Su vacilación momentánea lo decía todo, patéticamente, su primer instinto había sido intentar desvincularse de ella. El cobarde gusano. «Eso ya terminó, lo juro», retrocedió, la desesperación en aumento. «Completamente, totalmente terminado. Todo esto fue un gran error. Tienes que saber eso. Un error». Mi voz era una navaja en su garganta. «No tienes derecho a jugar al revisionista con tus feos, prolongados patrones de infidelidad y depravación, Owen. Hiciste tu cama, tejida estrechamente con engaño y atrocidad moral. Ahora tienes que acostarte en ella». En ese momento, puntuando la finalidad de mi declaración, la puerta principal se abrió y mi abogada entró, carpetas manila agarradas en su manicura. Se acercó y las depositó en la mesa junto a las tambaleantes pilas de los pecados documentados de Owen. «Señor Hendrick, le sugiero que revise cuidadosamente y firme donde se indique», entonó profesionalmente. «La señora Hendrick ha asegurado un juicio muy minucioso sobre su comportamiento». Owen quedó boquiabierto como un pez, pasando frenéticamente las hojas del lenguaje jurídico mientras las lágrimas comenzaban a fluir abiertamente por su rostro desmoronado. Cada protección, cada contingencia elaborada durante mi pragmática estrategia de salida ahora caía ruinosa en torno a su forma tambaleante. Era hermoso, una justicia completamente vindicadora. Esto no puede estar pasando», susurró aturdido, pálido ante la inmensidad de su pérdida, finanzas, propiedad, probablemente incluso la custodia si insistía en base a su historial de infidelidades. Sus ojos destrozados finalmente se levantaron para encontrarse con los míos.
Tal vez por primera vez en años viendo verdaderamente la versión implacable y de acero de la mujer a la que había traicionado tan despreocupadamente. En ese momento, permití que cada último penacho acre de rabia y disgusto que sentía hacia él se clavara en su alma menguante. Empieza a acostumbrarte a tu nueva realidad, Owen, hablé suavemente, cada palabra goteando con helada amenaza. Esta es la cama que has hecho, y apenas estoy empezando a devolverte el favor. En los días posteriores a mi explosiva confrontación con Owen, una extraña y casi eufórica calma se asentó sobre mí mientras lo veía desesperadamente intentar desentrañar la camisa de fuerza legal en la que lo había atado tan firmemente. Me sentía completamente en paz, como una cirujana experta que había extirpado limpiamente una toxicidad maligna. Esto es indignante, protestó ante mi abogada durante una reunión, gesticulando salvajemente hacia los términos del divorcio. No puedes simplemente tomar todo. ¿Qué hay de mi carrera? ¿Qué se supone que debo hacer? La abogada de ojos de tiburón apenas pestañeó. Francamente, señor Hendrick, debería considerarse afortunado de no haber sido acusado de conducta criminal. Dada la evidencia, le sugiero que cumpla y evite cualquier escalada desagradable. Incapaz de contener mi satisfacción, permití que una leve sonrisa se dibujara en mis labios mientras el ímpetu impotente se desvanecía del rostro de Owen. Había elegido a esta abogada agresiva por su reputación en devorar a los adúlteros con derecho. Que se atragante con el amargo sabor de su abyecta humillación por una vez. Mientras él se debatía y forcejeaba en un desesperado intento por encontrar una base mínima, enfoqué mis energías en tareas más positivas, asegurar una transición suave para Nathan. Con conversaciones cuidadosas y apropiadas para su edad, lo guié constantemente a través de las realidades de nuestra nueva situación, cuidando de aislarlo de cualquier toxicidad innecesaria. Papá ha cometido algunos errores de adultos, expliqué con cuidado, acunando a mi hijo cerca. Errores que significan que no viviremos juntos como familia más. Pero siempre me tendrás a mí, y siempre te mantendré seguro y feliz. Para su inmenso crédito, Nathan pareció aceptar la situación con una sorprendente gracia y resistencia. Tal vez las fricciones subyacentes en nuestro hogar habían sido más transparentes de lo que había esperado. En cualquier caso, con la influencia cancerosa de la toxicidad de Owen expulsada, ya podía sentir el espíritu relámpago de mi hijo liberado del aire envenenado que había estado inhalando inconscientemente durante demasiado tiempo. En cuanto a Owen, sus patéticos intentos de reconciliación y súplicas de clemencia caían en oídos sordos. Capté destellos de sus mensajes de voz musitados, textos cada vez más angustiados suplicando encontrarse, apestando a desesperación. Pero simplemente los reenvié a mi abogada, negándome a indulgir en sus predecibles histrionismos ni por un momento. Había elegido descartar egoístamente cualquier buena voluntad o decencia entre nosotros, ahora podía ahogarse en las consecuencias devastadoras. En el ámbito laboral, la vida de Owen continuó su inexorable implosión. A medida que su reputación se convertía rápidamente en el hazmerreír de la oficina, casi sentí lástima por el desgraciado cuando ella compartió imágenes de él siendo llevado perentoriamente fuera de su lugar de trabajo, una caja de cartón desbordante de artículos personales y reliquias de su carrera milenaria agarradas débilmente contra su pecho. Jenny podía verse escabulléndose en el fondo, en un paroxismo de vergüenza autoinfligida. Finalmente estás obteniendo lo que te mereces, me dijo ella con un asentimiento satisfecho. Ambas serpientes miserables. Simplemente me encogí de hombros, de repente consciente de la profundidad de la lealtad de mi amiga. En verdad, ya no guardaba rencor contra Jenny. Su existencia pequeña y mezquina ya se había transformado en su propio castigo ardiente, sus perspectivas permanentemente cauterizadas por el incendio de escándalo que ayudó a encender en su singular lujuria y debilidad. Owen, sin embargo, nunca escaparía del peso total y aplastante de mi desprecio y furia, no hasta su último día, pasado arrastrándose a través de los escombros de todo lo que había destruido por su arrogancia y debilidad. Me aseguraría de ello con alegría. Con cada hito que pasaba, la casa transferida a mi nombre,
la pérdida sin ceremonias de la custodia y privilegios de Owen, su reputación convertida en un cráter humeante de escándalo, el tornillo alrededor de su existencia en lucha solo se apretaba. El hombre que una vez amé, el padre de mi precioso hijo, se había transformado voluntariamente en un parásito amoral y lujurioso. Este desmoronamiento sistemático era la única penitencia poética a la que se había dejado susceptible, y yo era la arquitecta implacable, guardiana de su tormento regenerador. Me volví hacia mi radiante futuro con renovada determinación. Nathan y yo no solo sobreviviríamos a la ruina de Owen, sino que floreceríamos heroicamente, envalentonados por la pura ferocidad de mi amor. El próximo capítulo, totalmente desprovisto de la influencia tóxica de mi canceroso esposo, se presentaba brillante. Con el divorcio finalizado y Owen permanentemente exiliado de nuestras vidas, un increíble peso pareció levantarse de mis hombros. Por primera vez en lo que parecía una eternidad, podía respirar tranquila de nuevo, liberada de su insidioso engaño y egoísmo que envenenaban el aire a mi alrededor. Ya no existían las miradas furtivas por encima del hombro, las dudas que carcomían mi subconsciente. La amenaza patológica que era mi exmarido había sido desterrada. En su lugar, se extendía ante Nathan y yo un camino acogedor de un nuevo comienzo, una vida finalmente libre de esa malignidad emocional. Mi hijo, en particular, pareció florecer en las semanas posteriores a la partida de Owen. Sin la presencia errática y desmoralizadora de su padre nublando nuestro hogar, Nathan emergió como una versión soleada y vibrante de sí mismo que temía estaba siendo lentamente sofocada. Reía más, jugaba con una alegría e inocencia desenfrenadas y parecía caminar más erguido, casi como si subconscientemente se sintiera aliviado de deshacerse de una carga invisible. Sabía que aún albergaba preguntas, confusiones infantiles sobre las complejidades de por qué papá ya no estaba presente, pero dejé que esas dudas se disiparan naturalmente a través de los placeres simples de estar presente como su madre soltera y devota. Nuestro vínculo se profundizó de maneras que no había imaginado posibles, una cercanía forjada a través del triunfo compartido sobre la adversidad. En muchos sentidos, también me encontré redescubriendo mi propia identidad, reclamando a la mujer que había sido antes de que la influencia tóxica de Owen tomara un control insidioso. Desaparecieron las débiles inseguridades de las que él tan hábilmente se aprovechaba, reemplazadas por una autosuficiencia casi feroz, una confianza inquebrantable en mi capacidad para nutrir y proveer. Por supuesto, mentiría si no admitiera que aún albergaba una racha feroz de resentimiento hacia mi exmarido. Por más que lo intentara, no parecía poder eliminarlo por completo de mis pensamientos, mis percepciones del mundo ahora filtradas para siempre a través del lente de su última traición. Tareas mundanas como revisar el buzón o revisar las finanzas parecían desenterrar destellos viscerales de esa enfermiza sensación de violación y vergüenza al darme cuenta de la magnitud de su engaño y despilfarro. Pero me negué a permitir que esos feos sentimientos corrompieran los frescos y vibrantes horizontes que se extendían ante Nathan y yo. Si acaso, me recordaban la revitalizante decisión que había tomado de cortar ese peso muerto y me proporcionaban una motivación contundente para mantener diligentemente nuestra libertad, para evitar caer en una regresión. En cuanto a mis encuentros con Owen, bueno, se limitaban amargamente a obligaciones de coparentalidad corteses pero emocionalmente distantes. Podía sentir su desesperado anhelo por cualquier indicio de calidez o conexión nostálgica durante los intercambios de custodia, sus ojos implorando en silencio por una rama de olivo o un momento de alivio que hacía tiempo había perdido el derecho a tener. Pero lo había dicho en serio. Ese puente había sido quemado hasta las cenizas, nada quedaba por rehabilitar después de las innombrables transgresiones e indignidades a las que tan despreocupadamente me había sometido. Para mí, Owen estaba muerto fuera de los procedimientos más rudimentarios, ninguna cantidad de llantos o remordimientos fingidos podría borrar las cicatrices que había infligido. Así que mientras Owen se quedaba a revolcarse en los escombros de su egoísta libertinaje, una carrera arruinada, una vida social marginada, incluso órdenes de restricción que lo mantenían a una distancia segura de mí y de su antigua compañera de trabajo, mi enfoque permanecía firmemente adelante,
en forjar los brillantes futuros que habíamos recuperado por poco de su lodazal de mentiras. Con el apoyo y el aliento de ella, comencé a bajar la guardia y a abrazar todas las maravillosas posibilidades que se desplegaban en este nuevo amanecer de independencia. Un paso clave fue resucitar mi largamente ignorada pasión por el diseño gráfico en una carrera de pleno derecho, invirtiendo mis acuerdos de divorcio en lanzar un próspero negocio en línea que me permitió el equilibrio perfecto entre trabajo y vida como madre soltera recién estrenada. Fue profundamente gratificante ver cómo mis intuiciones creativas florecían en éxito mientras permanecía siempre presente para las necesidades de Nathan, casi como si el propio universo estuviera recompensando mi perseverancia y sacrificio, restaurando suavemente la dignidad que Owen había despojado tan malignamente. A partir de ahí, fue casi terriblemente fácil dejar que la luz volviera a nuestras vidas, nuestro hogar rebosando de vitalidad renovada. Fundé un grupo de apoyo para mujeres para empoderar a otras divorciadas que habían enfrentado traumas similares. Tomamos vacaciones al extranjero, empapándonos de nuevas culturas y perspectivas como antídotos para el provincianismo de Owen. Según todos los indicadores, éramos genuinamente felices de una manera efervescente que nos había eludido durante todo ese oscuro capítulo de prisión marital. Mirando atrás, era difícil creer que hubo un tiempo en que el velo de la toxicidad de Owen se había asentado tan insidiosamente sobre nosotros. Mis recuerdos de ese miserable purgatorio ya se sentían como sueños febriles que se disolvían, ilusiones efímeras abrumadas y exorcizadas por la cegadora verdad que nos había liberado. Nathan y yo habíamos recibido una segunda oportunidad casi implausible de vivir nuestras vidas al máximo de su potencial, una que juré nunca desperdiciar a cambio de mera complacencia o desilusión nuevamente. Mi hijo crecería viendo la verdadera profundidad del acero interior de una matriarca y el infinito poder que proviene de tomar la imposible decisión de mantenerse en pie y caminar hacia el sol. En cuanto a Owen, bueno, cuanto menos se hable de su existencia en disminución, mejor. Había pasado página de ese capítulo estancado e innoble, dedicando la energía preciosa que me quedaba a cultivar las dos llamas que ahora ardían intensamente ante mí. Mi hijo era mi futuro brillante, pero mi redención escaldada era completa.